Una de mis suscriptoras me escribió hace días que quería emprender con la venta de bolis y paletas, pero que tenía pocos recursos. Así es que me surgió la idea de que pueda vender o preparar unos deliciosos bolis que le quedaran muy cremosos. Es por eso que en este video te voy a enseñar cómo preparar una deliciosa base para helado, súper económica y además muy deliciosa. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa base. Para preparar nuestra base vamos a estar utilizando 2 tazas de agua, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de azúcar blanca, 2 limones, esto es para darle sabor a nuestra base. También vamos a estar utilizando una cucharada de fécula de maíz o maicena. Para dar inicio a la preparación de nuestra base vamos a llevar un recipiente a la estufa. Vamos a estar añadiendo las 2 tazas de agua. También estaremos agregando la taza de azúcar. Vamos a dejar cocinar por unos 30 segundos. Vamos a mover hasta que se disuelva un poco el azúcar. Y luego de que se disuelva un poco el azúcar, vamos a estar agregando la fécula de maíz o maicena. Debemos mover constantemente para así evitar que la maicena se pegue en el fondo de la olla. Ustedes van a notar que al principio la mezcla se ve blanca, pero a medida que se vaya cocinando la mezcla, vamos a ver que se va a tornar de color transparente. Y esto es lo bueno de esta base, ya que cuando termina de cocinarse tenemos una base prácticamente neutra que no tiene ningún tipo de color y podemos darle el sabor que nosotros queremos a nuestra base. También quédate hasta el final porque te voy a dar algunos trucos que te van a ayudar a darle mucho más sabor y darle textura a esta deliciosa base que estamos preparando. Y con este cucharón observen cómo se ve nuestra base, totalmente transparente. Ya quiere decir que nuestra base está lista. Esta es la textura que debe de tener. Cuando ya nuestra base se haya refrescado un poco, entonces vamos a estar agregando el agrio de los 2 limones. Movemos un poco y lo vamos a dejar a que enfríe completamente. Mientras nuestra base se va enfriando, les muestro los envases donde voy a estar agregando nuestros helados o nuestro bolis. Aquí tenemos estos vasitos. Voy a estar utilizando esta paletita y voy a estar utilizando estas bolsitas para envasar los bolis. Aquí les muestro el secreto que va a ayudar a que nuestras paletas y nuestro boli queden mucho más delicioso, ya que tenemos una base de limón y cuando agreguemos estas diferentes frutas que están aquí, ustedes verán que va a quedar súper delicioso. Además, la presentación va a ser espectacular. Vamos a empezar agregando el kiwi, ya que va a ser una base que va a quedar aquí en el fondo de nuestro vaso para decorar y va a quedar mucho más bonito. Yo estoy utilizando las manos porque esto lo vamos a consumir en casa, pero ya ustedes saben que lo correcto es que utilice unos guantes. Vamos a agregar los diferentes frutos que tenemos aquí. Aquí estamos utilizando piña, chinola, también estamos utilizando kiwi, algunos frutos secos y zapote o mamey, como le llaman en algunos países. Vamos a agregar nuestra fruta y vamos a ir colocándolo a un lado. Voy a colocar la paletita, vamos a centrar un poco más el plato. Ahora vamos a estar agregando las frutas a las bolsitas de los bolis. Voy a abrir un poquito la funda, ya que es un poco estrecha, y ahí voy a ir agregando la fruta. Vamos a colocarla. Usted va a agregar también la cantidad de fruta que usted prefiera. Usted agrega solamente si quiere de chinola o maracuyá, o también puede agregarla de zapote. Usted va a darle el sabor que ustedes prefieren. Miren qué bonita va quedando nuestras bolsitas. Vamos a colocarla a un lado y vamos a seguir envasando las demás. Luego de haber envasado o agregado las frutas a nuestros recipientes, vamos a estar agregando la base de nuestra paleta. En este caso vamos a ir agregando y luego lo vamos a llevar al congelador.
Vamos a colocarlo a un lado, no los voy a llenar. Esa es una idea excelente para negocio, así es que si usted quiere emprender vendiendo helados y paletas, pero se le hace difícil tener una base que sea súper cremosa, entonces puede utilizar esta. Luego de envasar los vasitos, vamos a empezar a envasar las bolsitas. Vamos a agregar con cuidado nuestra base para que no se vaya a botar. Igualmente tengo este plato aquí debajo para así, si se me bota un poco, pues poder apararlo para que no me vaya a hacer un reguero en la meseta. Vamos a agregar la base. Miren qué bonito van quedando nuestros helados. Miren aquí. Vamos a proceder a amarrarla. Damos la vuelta y sacamos la colita. Miren qué bonito. Vamos a seguir con la siguiente bolsita. Agarramos con cuidado. Si usted tiene un embudo disponible en casa o si las bolsitas la consigue un poquito más amplia, va a ser mucho más fácil para ustedes. Pero como estas son las que tengo disponible en casa, estas son las que voy a estar utilizando. Vamos a agregar la base y procedemos a amarrar. Miren qué bonito. Vamos a seguir con el resto de las bolsitas que nos quedan por empacar. Ya hemos envasado esta primera parte. Aquí tenemos 3 bolis y 2 vasitos o 2 paletas que vamos a estar haciendo. Esta es solamente una porción. Si usted quiere mayor cantidad, usted lo que va a hacer es doblar la receta que le hemos dado. Para esta receta, si solamente va a hacer bolis, le salen aproximadamente 18 a 20 bolis de este tamaño. Si usted va a hacer paletas, entonces de esta medida que tengo aquí, que estos vasitos son de 5 onzas, usted va a poder hacer unos 10 vasitos. Así es que esta es una receta que rinde bastante. Vamos ahora a llevar al refrigerador. Ya nuestros helados se han congelado. Observen qué bonito quedan. Ese lo hice especial de pitahaya. Miren qué bonito. Le cambia también el color. Es decir, que si usted quiere darle color natural a sus bolis, pues usted puede agregarle una fruta que le dé color como lo que es la pitahaya. También tenemos los demás. Miren qué bonito van quedando nuestros helados. Este lo hice con kiwi y con piña. A mí de verdad que me ha encantado esta receta. Aquí tenemos la versión de paleta. Este es súper fácil. Solamente hacemos un poco de presión en la parte de atrás y ya ahí salen nuestros helados. Miren el kiwi, qué bonito se ve. Miren las frutas que le da un toque espectacular a nuestra receta. Esta es otra versión que hice con pitahaya y el resto de las frutas. Vamos a hacer un poco de presión y aquí está nuestra paleta. También hice esta versión especial de paleta. Tenía el molde disponible, me quedó un poco de la base y la preparé aquí. Así es que yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta, que me dejen en los comentarios si alguna vez la han preparado de esta manera. Ahora vamos a degustar nuestra paleta.